Hola, muy buenos días. Arrancamos este canal de Twitch desde el IES Puerta Bonita, de la Comunidad de Madrid. Y esta mañana tenemos aquí al lado a Hernán Darino, con el que vamos a charlar en un ratito. Pero antes, para la gente despistada, que supongo que habrá mucha por ahí, y con la intención de situaros, os quiero contar un poco qué es el IES Puerta Bonita y qué es esto de IDEAC Televisión, ¿vale? Lo primero, deciros que el IES Puerta Bonita es un centro público de formación profesional, un centro para la formación audiovisual y gráfica que está en el corazón de Carabanchel. Se construyó, se reformó hace 30 años con la idea de hacer un centro de formación profesional y está ubicado en un antiguo reformatorio. Y ya os puedo decir que probablemente es uno de los institutos más bonitos de Madrid. Eso también os lo digo desde ya. Bueno, pues aquí llevamos 30 años ubicados en este distrito de Madrid, intentando que la formación en audiovisual y gráfica permita a la gente interesada en este sector pues tener un medio de vida muy relacionado con algo que en general les apasiona. Son sectores muy vinculados al trabajo por cuenta propia, de tal manera que una de las obsesiones que hemos tenido siempre en el IES Puerta Bonita es intentar conseguir que nuestro alumnado tenga claro cómo desarrollar sus propios proyectos. Pero antes de nada sí quería enseñaros un poquito el instituto. Para aquellos que no lo conozcáis, yo creo que es interesante ver un poco el contexto y ver que efectivamente es de los más bonitos de Madrid, eso seguro. Y para eso les voy a pedir a nuestro magnífico equipo de realización que nos metan un pequeño vídeo corporativo que tenemos por ahí preparado, que hicimos. Como podéis ver, los jardines son muy interesantes. Estamos en plena finca Vista Alegre y ahí vemos un poco el aulario, plató de televisión,
el control de realización de ese mismo plató. Espacios todos pensados para desarrollar proyectos y trabajo en equipo. Esta es un poco la obsesión que tenemos desde hace 30 años, casi desde que el primer golpe de pico. Espacios para el mundo gráfico, la producción real como un poco base de nuestra actividad, la nave de impresión gráfica, productos gráficos desarrollados por nuestro alumnado. Como veis, espacios todos pensados para la producción real, el almacén técnico. Este es el lugar donde pasan bastante tiempo nuestros alumnos, plató de fotografía. Aquí tenemos haciendo modelado en 3D, diversos espacios, jardines. Aquí tenéis un poquito la colaboración con empresas, que como sabéis en formación profesional es fundamental, porque todo el alumnado tiene que realizar prácticas en empresas. El hall de entrada, como veis, es una joyita arquitectónica, la verdad muy interesante. Y bueno, la entrada para que lo veáis, nuestra magnífica cafetería. La cúpula, que pertenece al edificio original, y aquí nuestro teatro en plena ebullición, el Teatro Capilla, donde desarrollamos proyectos escénicos de diversa envergadura, el estudio de radio, bueno, pues diversos espacios, nuestras caderas, nuestro alumnado. Bueno, yo creo que con esto tenemos una idea un poquito general de dónde estamos y de lo que estamos hablando. A partir del año 2005 pusimos en marcha un proyecto general que le llamábamos Puerta Empresarial, de apadrinamiento de proyectos empresariales, y donde además intentábamos desarrollar algunas acciones de orientación, informando al alumnado, buscando informar al alumnado de cómo es el sector profesional y cómo desarrollar sus propios proyectos. Ese proyecto después ha derivado, le hemos cambiado un poco el nombre, porque Puerta Empresarial quizás nos quedaba un poquito más establishment, y decidimos cambiarlo y buscar un nombre que fuera no tanto al ámbito de empresa como al ámbito de proyecto, porque realmente queremos difuminar esa línea. Lo que pretendemos con IDEAF, que es el proyecto que tenemos entre manos, es estimular al alumnado a desarrollar sus propios proyectos. Y dentro de ese contexto, las acciones de divulgación y orientación son claves. Desarrollamos todos los años jornadas en las que traemos a profesionales del sector a contar un poco su experiencia en algunos casos o a hablar de técnicas o procedimientos específicos. Pero una parte muy importante de esos profesionales son los que han salido de aquí. Los alumnos y alumnas egresados y egresadas nos dan un valor añadido y nos cuentan de primera mano cómo les ha ido a lo largo de estos años. Y esta es un poco la idea de este canal. Este canal busca dar información válida sobre lo que es nuestro instituto, sobre lo que es el sector profesional, tanto el audiovisual como el gráfico, a todo aquel interesado. Por supuesto, a nuestra comunidad educativa. Esa es la principal idea o la principal misión de este canal, informar a nuestra comunidad educativa. Pero lo que buscamos también es trascender un poco y que se conozca el Instituto Puerta Bonita un poquito fuera de sus puertas. Que yo creo que desarrollamos una acción con la mejor voluntad bastante buena y que en principio su difusión no es demasiado alta. Bueno, tenemos aquí a Hernán. Bueno, antes de nada deciros que tenemos un equipo de realización aquí detrás, que de momento no estáis viendo, igual les veis después, pero están por aquí Alejandro, Lorea, Carlos, Alba, Laura, Nuño y algún profesor añadido, Javi Bautista, que también se nos ha incorporado como asesoramiento técnico. Yo llevo nada más la parte de contenidos. Y vamos a empezar un poquito ya con la entrevista con Hernán Darino, que tenemos aquí. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Después de 11 años, 12 años, saliste en junio de 2009 y ya vamos a acabar este curso 2021. O sea, 12 años fuera de aquí. Hernán es exalumno del IES Puerta Bonita del ciclo de imagen. El ciclo de imagen es uno de los ciclos antiguos de la familia de comunicación, imagen y sonido. Se modificaron las titulaciones de formación profesional y actualmente el equivalente a lo que era imagen que hizo Hernán se llama, con un nombre bastante extenso, iluminación, captación y tratamiento de imagen. Como veis, le hemos cambiado el nombre. Al final se hace cosas parecidas. Sí que es cierto que quizás se ha volcado un poquito más el foco en la parte de iluminación, pero en principio el ciclo que hizo Hernán encajaría con eso. Lo hiciste en 2009, saliste de aquí y en este momento
eres director de fotografía y fundador de una pequeña productora que se llama La Célula Films, ¿vale? Entonces, antes de meternos un poco con tu actividad actual, vamos un poquito por la historia. Formación, hiciste el ciclo, ¿qué más formación tienes? Terminé el ciclo aquí, a la finalización solicité una beca, creo que en ese momento Caja España. Las becas Caja España, efectivamente. No sé si se daban 2 o 3 por centro, no me acuerdo muy bien cómo iba, y bueno, pues presenté el proyecto y me la dieron, y con eso pude un poco ampliar la formación a la dirección de fotografía en otro centro. Aquellas becas Caja España que quedaron un poco en el olvido, sí que es cierto que de aquí hubo bastante gente que hizo proyectos interesantes, incluso financiándose formaciones en el extranjero. En tu caso, ¿la formación dónde la hiciste? La hice en CEF. Del Centro de Estudios Visuales, ¿no? Del vídeo. Correcto, Centro de Estudios del Vídeo. Del vídeo, efectivamente. Sí. ¿Y qué formación específica fue? Pues en ese momento se llamaba Dirección de Fotografía para Televisión y Publicidad. Dirección de Foto para Televisión y Publicidad. Muy bien, esa es tu formación. ¿No tienes más formación? ¿No has hecho alguna cuestión? He hecho algún curso, pues he ido, cuando salir una cámara, por ejemplo, en una presentación, pues te vas. Hice un curso en Barcelona, en una escuela también, una semana de ARRI y RED. Bueno, más o menos procuras ir buscando siempre formaciones que te sigan complementando. Nunca está todo aprendido. Nunca está todo aprendido, y menos en este sector, ¿no? Que la evolución es rapidísima. Cambia, y todo está cambiando. Sí. Y sobre todo este último año, que hablaremos después, también ha cambiado todo muchísimo. Vale, estuve yo culebreando, que es una cosa que suelo hacer habitualmente, con los profesionales en general y con mis exalumnos y exalumnas en particular. ¿Por qué? Pues busco un poquito de información en LinkedIn y, bueno, pues encontré un perfil de LinkedIn bastante profuso, ¿eh? Me asustó, digo, coño, es un perfil intenso, teniendo en cuenta que llevas 12 años en el mercado. Sí, bueno, a ver, al principio, claro, o sea, 12 años desde que salí de aquí, sí. Luego he estado un año de formación, o hay un año medio raro. Bueno, sí, que no todo es continuidad, claro. Pero podemos decir que tú acabaste tu titulación aquí hace 12 años, podríamos decir que llevas 10 años, sí. 9, 10 años en el sector y tienes ya un perfil considerable. Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria, la trayectoria profesional, para contextualizarte y saber un poquito qué es lo que ha hecho realmente, ¿no? Durante estos años. Bueno, pues de lo primero que hice cuando salí de aquí, y ya había terminado dirección de fotografía también en CEF, entré en una productora que hacían un documental subacuático. Entonces, bueno, con ellos hice un par de documentales. Estuvimos en México, estuvimos en Honduras, estuvimos en Guatemala y, bueno, buceando. ¿Buceando? Sí. ¿Tú tienes título de...? Sí, tengo los títulos de buceo y, bueno, llevábamos en ese momento una 7D, creo que era, con su carcasa, sus lucecitas y demás, y, bueno, hicimos... No es fácil el grabar y bucear, pero... ¿Y eso es nada, o sea, de las primeras experiencias que tuviste? Sí, esa fue de las primeras experiencias. Es una experiencia inmersiva. Inmersiva, sí. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, así empezamos. Eso al final lo dejé, bueno, pues ya sabes. Al principio es duro y no consigues que se valorice tu trabajo. Bueno, no había, digamos, una relación laboral. Ya. No, era un poco colaborativo. Sí. Entonces, al final yo necesitaba ganar dinero. Yo empecé muy tarde audiovisual. O sea, yo me fui aquí con casi 30 años ya. Casi 30 años tenías tú ya. O sea, que no te echabas. Sí que recuerdo que eras de los mayores de aquella promoción, pero no te recordaba yo tan mayor. No voy a exagerar, vamos. Pero con 30 años, sí, claro. sí. Entonces, al final eso me obligó un poco a buscar... No tenía tampoco ya nada de ir de becario a ningún sitio, ni de... Y al final la opción que me quedó es decir, bueno, voy a montármelo yo y vamos descubriendo. O sea, y en ese momento, porque sí que he visto que, si no recuerdo mal, era en el currículum, a partir del año, tengo por aquí el 16, esto lo haces por tu cuenta, pero no tienes todavía montado la célula. La célula la montas en el... Bueno, la célula la montamos en el 15. Lo que pasa es que la célula es como una evolución de un proyecto anterior. ¿Qué se llama? Éramos los dos mismos socios y al principio, cuando empezamos, teníamos... llamamos a Foco Films. A Foco. Y entonces eso nos duró un tiempo
pero ya de repente no nos encontrábamos cómodos con la imagen corporativa, con el mensaje que transmitíamos como a foco, y se hizo una reestructuración y de ahí surgió la célula. O sea que realmente es el mismo proyecto en una evolución, con lo cual se puede decir que tú has estado como trabajando por cuenta propia, con tu propio proyecto. Desde el principio, pues a foco creo que fue en 2012 cuando lo montamos y nos duró hasta mediados del 15. Ahí ya montamos la célula, los mismos Javillo, y bueno, encontramos un concepto que se adoptaba ya después de 3 años de experiencia, más o menos un poco mejorado lo que queríamos contar, de cara a buscar clientes. Claro. Vamos a ver, por favor, alguna pieza de la célula. Nos metemos en la web y echamos un vistazo a alguna de las piezas, productos, anuncios, clips que tienen. Uno que sea interesante que veáis por ahí. Bueno, hay muchas cositas. Hay cosas que hemos hecho con otras productoras. Bueno, esto está muy bien. Pues dale a ese. ¿Este para qué era? ¿Se nos oye ahora? Sí, ¿no? Esto lo hicimos con otra productora que son amigos míos, Joaquín y Cristina de Magnética Films. Y bueno, también era un poco un proyecto colaborativo. Esto es una pizzería de la Sierra y bueno, nos encantan las pizzas. Dan ganas de comérsela, efectivamente. Y al final fue un poco, ellos me llamaron y dijeron, oye, que vamos a hacer para el toque un vídeo que sea un poquito más currado, que tenga, pues echas una mano. Vamos a ver. Así, bueno, ellos se encargaron un poco más de la realización en este caso y nosotros de la parte de fotografía. Lo grabamos con FS7 ¿Y este otro es Carlos Sobera? Este es Carlos Sobera, sí. Esto lo hicimos con otra productora que es Afilmedia. Y aquí sí es un poco lo que te comentaba del perfil de la célula, de que somos productora, pero además nos incorporamos a otros equipos de producción. Entonces aquí en este caso concreto me llamaron a mí para hacer la fotografía. Yo hice la foto del spot y bueno, la producción es entera de Afilmedia, la realización la hizo Alex. O sea que funcionáis como productora, es decir, la Célula Films, que estaba comentándome antes de empezar el directo, me estaba comentando un poquito de dónde venía el nombre. La célula lo que busca hacer es una unidad de producción muy chiquitita que se adapte a diversos contextos, ¿no? Son realmente 2 socios y buscan después colaboraciones para sus propias producciones y son colaboradores en producciones ajenas, ¿no? Sí, la idea era esa, ser lo más pequeño posible para no entrar en gastos y luego poder crecer. Esa es una observación interesante, no entrar en gastos. Siempre que os planteéis el desarrollo de un proyecto, plantearos ser muy escuetos en generar deuda, porque al final es donde se generan los problemas. Y en el ámbito audiovisual, que yo siempre digo, me lo podrás contradecir tú o no, ya me lo cuentas tú, Hernán, yo siempre digo, en el ámbito audiovisual hay muchísimo trabajo. La cuestión es que hay que encontrar al cliente, pero todo el mundo necesita imagen audiovisual. Fija, en movimiento, siempre lo van a necesitar. Entonces, trabajo hay mucho. La cuestión es ser capaz de encontrar dónde encajar, ¿no? Ser muy flexible en ese sentido. De ahí un poco viene el nombre de la célula, ¿no? Que comentabas. Bueno, el vídeo que hemos visto anterior a este, si lo queréis parar un momento en el documento, es el vídeo de lanzamiento que hicimos para la célula. Es una autopromo y pues realizado por Javi, mi socio, la dirección de fotografía es mía y toda la producción, desde luego. Este proyecto estuvo muy bien, tenía una parte audiovisual que luego tenía una parte física. Cuando termina el vídeo hay una cajita y esa cajita es lo que llevaba era una placa de Petri, o sea, lo que es una placa de laboratorio de cultivo de células. Sí, las plaquitas donde las placas donde se cultivan, no la del microscopio. Entonces ahí lo que hicimos, con ayuda de una agencia de publicidad, son amigos también, ellos nos tiraron un poco la idea. Fuimos al laboratorio, cogimos placas de Petri de estas, hicimos sellos con los logotipos de distintas agencias de publicidad. Entonces la caja sabe que del final del vídeo lo que hicimos fue poner el sello impregnado en unas células de levadura. Entonces hicimos el envío físico de esas cajas a 30 agencias de Madrid. Entonces a ellos les llegaba la caja y no se veía nada, porque las habíamos tenido en nevera. Pero a temperatura ambiente, a las 48 horas, las células crecían, se reproducían, se formaba el logotipo de la agencia. Joder, qué original.
Y entonces nos funcionó bastante bien y tuvimos ahí, sacamos 2 o 3 clientes que todavía conservamos. Y bueno, pues un Ahora poco es, hablaremos de clientes que sí. nos interesa especialmente, ¿no? Ver a quién le podemos vender producto audiovisual, que eso es muy, muy importante. Bueno, pues una preguntita que te voy a hacer así directamente. Me la has contestado en parte, pero yo quisiera que profundizaras un poco. ¿Por qué trabajar por cuenta propia o qué diferencia? Entonces, claro, tú sales de aquí con 30 años, o entraste aquí con 30 años, Sí, salgo. sales. Con lo cual deduzco que antes habías desarrollado actividad laboral por Sí. cuenta ajena. Y deduzco, por tu mirada, que no demasiado interesante. No. Las diferencias de trabajar por cuenta propia y por cuenta ajena. Es decir, ¿por qué te planteas trabajar por cuenta propia? ¿Por qué, ¿cuál es la motivación que te lleva a trabajar por cuenta propia, básicamente? Bueno, si te digo la verdad, al final es un poco, en ese momento también era un poco el camino que veía más claro, porque como digo, salí ahí con 30 años y al final sales ahí con una formación pero no tienes ninguna experiencia. Pues tampoco no me veía en una edad de ir a buscar un trabajo a un sitio, porque aun teniendo la formación no tienes la experiencia, y como que el camino que veía más claro era ese, y bueno, mira, me lo monto por mi cuenta y ya está. Yo sí había trabajado en otras cosas anteriormente, evidentemente, y bueno, trabajo por cuenta ajena. Está bien, pero te tiene que gustar. Mira, vamos a hacer una cosa. En contexto con lo que está diciendo, tenemos un par de preguntas de alumnos de aquí del instituto, las tenemos por aquí cogidas, grabadas. Si podéis meter las preguntas 1 y 2. ¿Es difícil entrar en este mundo a la hora de trabajar o es bastante más fácil de lo que parece? Hernán, ¿qué te motivó para crear tu propia productora? Vale, estas 2 preguntas, paramos ahí un momentito. La primera es la dificultad para entrar en el sector. Es que nosotros no estamos escuchando el audio de las preguntas, se la estoy transcribiendo a Hernán. La dificultad de entrada en el sector. ¿Cómo ves el sector para entrar, digamos, actualmente, que es lo que les interesa a ellos, ¿no? Ellos son alumnos, en este caso, de primero, van a salir en 2022. ¿Cómo lo ves? Independientemente ya del tema de pandemia, ¿no? Sí. Pensemos que no ha habido pandemia, que estamos en 2019. La verdad lo veo complicado. ¿Por qué? Yo la experiencia que tengo también es, en nuestro caso concreto, somos una productora muy pequeña y o sea, a mí no me da tiempo a contestar los mails que recibimos con currículums, con gente que está estudiando, pidiéndonos prácticas, porque si tengo que contestar a todos los mails no trabajamos. O sea, nos llegan muchísimos. O sea, veo que hay como muchísima gente. Muchísima gente intentando entrar en el sector. Y no es fácil. Al final tienes que dar con una empresa que sea grande, que tenga capacidad de contratar. Y la tendencia es al contrario, es tener núcleos pequeños, yo creo, de producción. Y la pregunta que te hace esta primera pregunta, vamos a concretarla, es decir, dificultad de entrar en el sector en general. Es decir, tú estás en el sector. Hay mucha gente en el sector que no está trabajando para una empresa, sino que están trabajando como freelance. La Célula Films también subcontrata freelance para colaboraciones y producciones concretas. Es decir, hay trabajo. Quiero decir, la dificultad es exactamente igual en el ámbito del trabajo por cuenta ajena, que ya sabemos en el ámbito audiovisual las empresas tienden a externalizar mucho, que en el trabajo por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia, ¿lo ves muy difícil la entrada en el sector? ¿Ser capaz de montarte un producto que se pueda vender? Es complicado, pero es difícil, porque no es fácil, pero lo haces, ¿eh? O sea, si tú quieres hacerlo y te pones a ello, al final sale. Pero hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle, pues eso, empezar y a lo mejor no empiezas y no cobras lo que tienes que cobrar, pero hay que empezar. O sea que sí. Que la posibilidad de entrar ahí, la dificultad, por supuesto, existe, ¿no? Pero sí. Vale. La segunda pregunta, que va un poco sobre la motivación, la pregunta que te estaba haciendo yo, de la motivación de montar tu propia productora. Es decir, ahora, a ti, si en un momento determinado te saliera la oportunidad de trabajar por cuenta ajena en una empresa como camarógrafo. En principio, bueno... Es decir, algo que te incompatibilizara trabajar con la célula, eso me refiero. Claro. En principio no. Habría que ver las condiciones también. Pero en principio no. Yo estoy contento en la célula porque al final un poco te obliga a hacer muchas cosas y eso te mantiene... Sí.
se mantiene de una manera que cuando tú te acomodas a un puesto, llego aquí a mi plató, me hago mi cámara, me enchufo, grabo, me voy. Oye, hay gente que está cómoda ahí, tú llegas a final de mes, ganas tu nómina, te vas y ya está, y de cierta manera estás haciendo lo que te gusta. De todas maneras, mucho me tengo que equivocar, pero tengo la sensación de que la gente apasionada del sector audiovisual, igual me equivoco, que les apetece trabajar en el sector audiovisual, les gusta más algo relacionado con la construcción del proyecto. Sí. Es decir, y no tanto con el cumplimiento de órdenes. Sí que es cierto que yo creo que no creo que hubiera ningún alumno o alumna que dijera en este momento, si me contrata en Televisión Española de cámara, voy a decir que no. Claro. Lógicamente. Pero que está un poco esa parte de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Entiendo yo. Sí, Esa parte es tu niño, es tu producto, es tu bebé, ¿no? Primero es tu producto como proyecto, tu productora, y luego cada proyecto que haces para un cliente al final es también tu proyecto. Claro. Y eso es lo bonito. Ahora, no estamos nunca formados suficiente para eso, porque tú te vas aquí con una formación de imagen, pero luego te encuentras con que tienes que hacer la producción, tienes que hacer la relación con el cliente, un montón de cosas que no te las llevas. Te las vas aprendiendo sobre la marcha. Claro. Después vamos a hablar un poquito de eso, de qué cosas ves que faltan o que deberían añadirse. Bueno, una cuestión que quería comentaros es que este tema de la motivación con la propia productora lo quería relacionar con su perfil de LinkedIn. El perfil de LinkedIn, ya os digo, de Hernán es extensísimo. Si le buscáis en LinkedIn veréis que tiene un chorro de información considerable. Y tiene una parte que es el acerca de, que a mí me interesa mucho, siempre que hablo con el alumnado, trabajar mucho esto. Y sí que es cierto que requiere un cierto nivel de maduración, porque cuando uno empieza a hacer su perfil de LinkedIn y está empezando a formarse es muy complicado. Pero os leo algún párrafo del acerca de Hernán. Dice, busco en cada proyecto una fotografía que contribuya a la narrativa de la historia, huyendo de modas y looks prefabricados, cuidando tanto la imagen como el presupuesto. Actualmente mi trabajo se centra en la publicidad y el corporativo. He participado como director de fotografía en Spotset. Cuando la claqueta suena y se da acción, el bullicio y el caos en el que parece estar inmerso todo rodaje desaparecen. La cámara rueda y estamos viendo por primera vez el spot. Ese momento es mágico. Es un placer para mí trabajar en el equipo y ver cómo la idea se va materializando con el aporte de cada miembro del equipo. Bueno, y sigue. Es decir, que aquí hay bastante de pasión. Sí. Esa es la sensación. No sé si al final es postureo, porque muchas veces también en los perfiles... No. O sea, es real. Cierto, es real. Sí, es totalmente cierto. Y más cuando el proyecto es tuyo. Porque cuando tú vas de cámara a un sitio, pues llegas, haces tu fotografía o tal, y te vas y ya está. Pero cuando tú has madurado el proyecto desde el principio, desde la primera reunión con el cliente, llegas al momento de él grabar... Esa materialización es... Sí, sí. Se emociona, se emociona. Sí. Le estoy viendo que se emociona. Os digo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con... una pregunta que te hago yo. Después tenemos alguna otra pregunta del alumnado. Clientes. ¿Cómo consigues los primeros clientes? ¿Qué clientes tienes? ¿Cuáles son tus clientes? Si puedes decir mínimamente, es decir, sin meternos en secretos industriales, ¿vale? ¿Cuáles son los clientes básicos que tienes? ¿Y cómo has ido construyendo esa clientela? Si tienes algunos fidelizados, si no, algún truco, algo en torno a eso. Bueno, los primeros clientes, pues caótico. O sea, lo he tentado. Ahora ya tenemos una oficina. Bueno, ahora con la pandemia la oficina se ha reducido también, lógicamente. Pero al principio estábamos en casa. Entonces, la producción era yo en mi casa, mi socio en su casa, yo vivo en la sierra, él vive por Vallecas, y era pues una semana me bajo yo a tu casa, me llevo el ordenador y hacemos allí campaña, y la semana siguiente te vienes tú y un poco así. Entonces, el primer cliente surgió con mi chica, que la dije, pues ponte a llamar. Hicimos un guión, leímos libros de cómo entrar a la puerta fría. O sea, que disteis preparación previa de la puerta fría. ¿O sea, sí, un poco, para saber. O sea, nunca habíamos cogido un teléfono y llamar a alguien y ofrecerle un servicio. Y es muy duro. Y bueno, pues primer cliente consiguió en ese momento mi chica y así. O sea, y fue un proyecto muy sencillo, pero bueno, fue el primero. Y era una empresa que alquilaba pisos. No una inmobiliaria, sino una empresa que tenía sus pisos y los alquilaba. Y era una promoción. Sí, entonces hicimos unos vídeos de pisos. Vídeos de pisos. ¿Qué más clientes tenéis? Cuéntanos un poquito la tipología de clientes
que soléis manejar. No sé si puedes decir nombres. Sí, Algunos bueno, nombres los que- están aquí. los que o sea. aparecen en- sí. Sí, aquí estás hablando de Yoigo, de National River Lander, del Instituto de Crédito Oficial, Vibus. Bueno, te debo decir que al final no son clientes, ¿eh? Porque nosotros Claro, eso es a lo que iba. prácticamente- ¿Cómo funciona la estructura, ¿no? Claro. Nosotros teníamos al principio dos vías, o tirar a cliente final o tirar a agencias. Entonces nos fuimos dando cuenta de que llegar al cliente final es más complicado, porque tenemos una infraestructura suficientemente grande y al final un cliente final, el que tiene la pasta para meterse a hacer una producción, lo que quiere es una empresa que le dé ciertas garantías y eso es... Supongo que garantías y un espectro de servicio Eso más es, amplio, ¿no? eso Que, es. que tengas, Claro. es decir, que te lo haga todo. Correcto. El Que te haga cliente la como creatividad, National River Lander que te haga la gráfica y que te haga un spot. te haga la gráfica, el spot y después te Claro. desarrolle la campaña y te gestione Eso los es, medios. Entonces trabajáis con agencias. Entonces, a partir del vídeo que hicimos del lanzamiento de la célula, ya iba enfocado a agencias. Y un poco fue ahí. Entonces, bueno, tenemos 3 o 4 agencias que nos van llamando y pues, los clientes que les van teniendo. Y luego las colaboraciones con otras productoras, como yo digo, Nacional. Los spots de tele que hicimos los hicimos con Acid Media, que son producciones de ellos. ¿Y en corporativos igual o los corporativos sí que habéis hecho alguna cosa directamente No. con clientes? Prácticamente todo con agencia. De cliente, hay 2 vídeos en la web, si queréis los vemos, les tengo mucho cariño, porque fueron los primeros que hicimos prácticamente con cliente. Y al final nos encontramos con que el cliente final es difícil llegar a él, porque el que quiere hacerlo no tiene el dinero y el que tiene el dinero busca otra infraestructura. Vamos a ver esos vídeos, poner la web y os indicamos cuáles son. Les indicas tú, Hernán. Sí, son este de abajo a la izquierda, De abajo a la izquierda. el de Inky. Es. Esto lo hicimos con cliente final, que también era un chico joven que lanzaba la aplicación. En stop motion. Sí. Bueno, este es Jorge Cremades, que en ese momento no era todavía Jorge Cremades. ¿Qué madre? Y ella es Becky Belilla y ahora está también súper en auge. ¿Qué son? ¿Youtubers, streamers, influencers? Bueno, él sí, ella es actriz. Ella es actriz. ¿Vicky? Belilla. Belilla. Pues aquí un poco la idea era una aplicación en la que tú les mandas tus fotos a través de su web y te las devuelven impresas con el libro este, las pegatinas y tal. Sí, que es como una edición de fotografía, ¿no? Álbumes de fotos digitales. Y de ahí un poco creo que la idea de hacerlo en stop motion fue de los primeros proyectos y este sigue la cliente final. Y bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño este proyecto. Muy chulo. ¿Y el otro? Y el otro es Rent and Roll, que es una tienda de alquiler de bicis, que andará por ahí también. A ver. Tienes mucho material ahí para... Este, el de la izquierda también. Este. Al final siempre procurando contar una historia, porque al final tú puedes vender el producto sencillamente enseñando el producto o puedes contar una historia. Aquí, bueno, pues contamos una historia de unos chicos que se conocen a través de haber alquilado unas bicis. Una de las cosas que trabajamos o intentamos trabajar, por lo menos en el módulo de empresa, yo siempre lo comento con el alumnado que cuando uno quiere definir en qué consiste un producto o un servicio, tiene que contar una historia que enganche y que contextualice ese producto. Entonces, el tema del storytelling, que es básico en publicidad y que ahora se ha puesto de moda como palabra, pero yo creo que se lleva haciendo toda la vida en publicidad, ¿no? Entonces, es una cuestión que hacemos bastante hincapié y que nos interesa especialmente. Así que a lo mejor te engañamos algún día para que les vengas a dar una charla sobre storytelling en publicidad, que sería interesante también, ¿no? Okay. Sí, pues y este proyecto igual. Eso es una historia, es un día en bici por Madrid. Tomando la cerveza sin mascarilla antes de la pandemia. Sí, esto mucho antes. Esto fue el 15, yo creo. Ahora sí. Eso fue el 15. Sí. O sea, cuando empezáis con el nombre de la célula, ¿no? Sí. Con la marca. No fue antes, efectivamente, claro. Ya aquí no. Esto fue como en el 13, ¿vale? Muy bien.
Bueno, pues más cositas. Vamos a poner ahora una pregunta, la tercera pregunta, por favor, de alumnado, que yo creo que podemos empezar a hablar un poquito de eso, aunque ya has comentado algo. ¿Cómo La ha influido, escuché cómo está influyendo todo el tema de la en el pandemia directo. en tus proyectos actuales o futuros? Y si no me equivoco, esta pregunta habla de la pandemia. ¿Cómo ha influido la pandemia en tu actividad? Desarrolla un poquito si puedes, contarnos un poquito más. ¿Has contado algo sobre... bueno, cuéntanos un poco. ¿Cómo era tu actividad hasta marzo de 2020 y qué pasó en marzo de 2020? ¿Si os cambió mucho la vida o habéis Sí. estado en la misma? No, o sea, sí hubo, sobre todo ese primer trimestre de la pandemia, que fue parón total, pues ahí estuvimos en casa. Yo ahí aproveché para diseñar la web nueva, así que, bueno, vamos a hacer algo, que además era una cosa que siempre como que vas dejando, y bueno, pues ese tiempo sirvió para eso. Y luego se nos cayeron muchos proyectos de estos que no son proyectos nuestros, que hacemos como freelance, de, de eventos. Eventos, sí. De eventos. Hacemos también mucha cosa de eventos, de grabaciones en directo, de streams y tal. Y claro, también se cortó todo y bueno, ahora un poco está levantando, pero va a costar que los eventos no van a ser lo que... Claro. Entonces sí nos ha influido por ese lado. Y luego a nivel ya de rodaje, bueno, pues todo el tema de las mascarillas, las PCRs, ya no sé cuántas llevo, y la última el miércoles, nos grabando en un plató, y ya llegas y lo primero es poner atrás. Sí, los protocolos, Los ¿no? protocolos, Los tenéis muy interiorizados ya. Y sí, se ha notado que ha bajado mucho y bueno, pues estamos intentando ver que suba. Bueno, una de las preguntas que suele ser bastante habitual, yo creo que lo que más interesa al alumnado en general, hemos hablado de la dificultad de entrar en el sector. ¿Qué orientaciones darías tú para entrar actualmente en el sector en tu contexto? Es decir, como freelance, de producción audiovisual, en este caso, bueno, pues te dedicas al ámbito del corporativo, la publicidad, vinculado a agencias, como colaboraciones con agencias. Es decir, ¿qué orientaciones darías tú? Y juntando a eso, ¿qué orientaciones te faltaron a ti? Es decir, ¿qué cosas te hubiera gustado a ti que te contaran cuando estabas aquí dentro? Que has aprendido Sí. después y dices, coño, si esto me lo hubieran dicho antes me hubiera ahorrado 3 disgustos, ¿no? No lo sé, porque creo que al final es un camino que hay que hacer. No sé si es tanto que te lo digan, porque muchas veces si te lo adelanto te quito la posibilidad de recorrerlo. Ya, pero bueno, por ejemplo, si tú ahora quieres lanzarte, ¿no? Yo tengo aquí un alumno o una alumna, el que sea, como los que tenemos aquí en la realización, el equipo que tenemos aquí estupendo, que en un momento determinado dicen, oye, que yo quiero lanzarme. ¿Cuál es la letra A? ¿Por dónde arranco? Sí que no te voy a poder decir. Te puedo decir lo que hicimos nosotros, que fue eso, pues juntar los dos. En un principio, como te comentaba antes, los dos éramos de foto y lo que nos dimos cuenta es que no funcionábamos. No funcionábamos porque no teníamos capacidad de hacer un proyecto solos, como dos personas de foto. Y eso fue derivando en mi socio, fue asumiendo los papeles de realización y entonces empezamos a funcionar mejor, hasta hoy que somos realizador y de foto. Entonces, pues juntarte con gente que te complemente de primeras y con la que estés a gusto. Y luego, pues eso, cuidarlo porque al final es una... Y cuidarlo, ¿qué recomendaciones darías para cuidar un equipo de trabajo? Esto me interesa a mí mucho, mucho. Uf. Pues intentar limar asperezas e intentar buscar siempre el consenso. O sea, al final es eso. Si no, intentar ponerte de acuerdo y ceder cuando hay que ceder y cuando no hay que ceder, pues también saber poner un poco de freno. Pero intentar ir haciendo los proyectos de la mano. Llevas 10 años con este socio, 9 Sí. años. Y de momento no habéis roto peras, ni habéis tenido crisis, ni... Bueno, como en todas las parejas, siempre hay crisis. Crisis hay. Sí. Pero ahí seguís, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo último que habéis hecho? ¿Nos lo puedes contar? El último que hemos hecho, producción nuestra, se me va haciendo un montón, ¿no? O sea, el último que he hecho, el miércoles estuve grabando en un plató con un presentador de televisión para una farmacéutica.
Y proyectos así hacemos muchos. Él está haciendo mucho evento también, pero lo último que hemos hecho juntos... Bueno, lo último que hemos hecho juntos es un video Scribe, Y una cosa, que fue este mes, no me acuerdo. no sé si te puedo preguntar sobre la configuración jurídica, es decir, sois una sociedad, Sí, una SL. sois una SL y las cosas que hacéis, estás diciendo, él ha hecho eso, yo he hecho esto, eso lo factura la SL Sí. y entra a la cuenta de pérdidas y ganancias de la SL. Sí. Vale. Y después cuando trabajáis en conjunto, exactamente igual. O sea, Sí. que O sea, nosotros como funcionamos al final es como si hemos hecho una bolsa y echamos todo ahí dentro y luego todos los meses nos damos una nómina y cobramos lo mismo. Y eso nos facilita. Hay meses en los que él curra más por su cuenta, hay meses en los que yo curro más por mi cuenta y hay meses en los que hacemos muchas cosas juntos, pero al final pues tenemos la tranquilidad más o menos de saber que todos los meses sabemos lo que vamos a cobrar e intentamos cobrar siempre lo mismo. Y conseguís reinvertir, conseguís tener unas cuentas saneadas como para poder tener holgura de sí. inversiones, sí. Sí. O sea, tenemos... Lo que no generáis es nada de deudas, es decir, no tenéis No. deudas con nadie. No. Y procuramos tener un colchón y aunque de repente un trimestre facturemos mucho, pues no, por el que hayamos facturado mucho no cobramos más. Porque sabemos que luego el siguiente trimestre igual facturas cero. Deduzco que toda la gestión de la SL la tenéis externalizada en una gestoría, en un gestor, o alguien lo lleva todo. Sí, pero como te dices, o sea, no puedes dejarlo a una gestoría y olvidarte. Tienes que estar encima. O sea, yo hago mis cuentas de IVA, o sea, yo hago todas mis cuentas y yo llevo toda la gestión. Lo que pasa es que luego, yo cuando ya lo he hecho, se lo chuto a ellos, ellos lo revisan, lo presentan, pero ha habido muchas veces que les digo, ¿y esto? Sí. Tener en la cabeza el calendario tributario es fundamental, Sí, ¿no? sí, Que no sí. se te olvide que hay que liquidarlo todo. Vale, esto es una cuestión fundamental que yo también hago mucho hincapié muchas veces, pero hasta que no sufres el problema en directo, es decir, las gestorías obviamente tendrán su carácter profesional y son profesionales, pero al final el responsable tributario, el responsable de las obligaciones es la persona que las presenta, no la gestoría. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí, no lo puedes dejar de olvidarte. Muy bien. No sé cómo vamos de tiempo. Pues mira, vamos a ir ya rapidito, que tenemos una preguntita más. Bueno, una cuestión que sí te quería preguntar antes de meternos en un par de preguntas más que nos van a hacer el alumnado. LinkedIn. LinkedIn he visto que lo tienes muy nutrido. ¿Te ha servido? Si te digo la verdad, no. ¿A ti no te ha servido? O sea, yo procuro tenerlo actualizado, voy metiendo las cosas que voy haciendo y demás, pero no lo tengo más como algo un poco para mí y por si tengo que presentárselo a alguien o tú te presentas a un cliente y lo primero que hacen es te miran. El enlace, claro, sí. Pero después de haberte conocido, o sea, ¿No te ha un contactado cliente... nadie por LinkedIn para hacer un desarrollo de un trabajo en tu caso? Vale. No, yo digo, es que esa parte al final es muy... O sea, en este mundo es muy de contactos. O sea, tú haces un trabajo un día y coincides con alguien y ese alguien un día necesita a alguien y se acuerda y dice, hostia, nos puede llamar. Claro, además tú en el caso vuestro que trabajáis por agencias, las agencias tienen su base de datos, digamos, su catálogo, ¿no? de colaboradores. Y al final es bastante endogámico todo, se queda dentro. Vale, ponerme la cuarta y la quinta pregunta, porfa. Y ya vamos cerrando. ¿Cómo fue tu semana de grabación en el Puerta? Pues si hay algún profesor del que se acuerde especialmente de este instituto. Vale, la cuarta pregunta es acerca de cómo fue tu semana de grabación y te pongo en contexto. Realmente vosotros no tuvisteis semana de grabación, tuvisteis una semana de producción y comento también a la gente que se pierda sobre esto que la semana de producción en el IES Puerta Bonita es la semana final de trabajo de segundo curso dentro del instituto, donde al alumnado se le saca de lo que es la clase regular y se le meten proyectos que desarrollan durante una semana el tema de los productos reales y los proyectos lo más reales posibles, de tal manera que se meten en un programa de directo de televisión, en un proyecto escénico, en un concierto de exteriores o en una exposición fotográfica. Eso es la semana de producción, pero nos preguntaba el alumno sobre la semana de grabación, porque actualmente, esto no lo conocisteis vosotros, en primero ya hacer un cortometraje y lo que hacemos ahí sobre todo es mezclar a los alumnos de las diferentes enseñanzas y haciendo equipos de producción completos con gente de realización, imagen, producción, sonido e incluyendo en este caso animación y vídeo DJ, que son las enseñanzas que tenemos aquí. Entonces,
la pregunta del alumno es que qué tal te fue la semana de producción, si recuerdas algo, cómo fue aquello, qué hiciste. Hice una fotografía de un corto. Hiciste la cámara, Sí. la dirección de foto del cortometraje. Eso es. Claro. Bien, bueno, pues el caos de la primera vez y bueno, pero bueno, entretenido. Y estaba en segundo, ¿eh? Vosotros, Sí. estos se van a meter la próxima semana en el cortometraje de primero, Ujú. que es eso mismo, pero con el cuerpo y el conocimiento que se tiene en primero. En segundo ya os tenemos un poco más dado el lomo, y en primero la cosa es un poquito menos, Sí. todavía estáis un poco menos profesionalizados, digámoslo así. Entonces, entonces mucho caos, ¿no? Lo digo porque como está hablando Sí, sí, del caos, o que sea, penséis que el caos va a estar ahí. Sí, sí, o sea, caos total de todo, tanto de relación, de qué parte hace cada uno, como luego pues, el tema pues, de la infraestructura, Los medios, Los los que medios, funcionan, los sí, que no sí. funcionan, Claro. los que funcionan. Y además este año tienen una cuestión añadida que se llama pandemia y que tiene unos protocolos COVID que el otro día estuve echándoles un vistazo y van a ser complicados para hacer el rodaje del corto. Así que mucha paciencia.